el capítulo número 6. Vamos a comenzar con el capítulo número 6. Tenemos que pensar de la siguiente manera lo que ocurre en Levítico y en el Antiguo Testamento en general. ¿Qué dijiste? No se te escuchó bien. ¿En el libro? Capítulo número 6. Capítulo número 6. 3 impurezas rituales. Ok, hay que pensar en lo siguiente. Para entender el Antiguo Testamento, tenemos que pensar que hay 10 mandamientos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aquí voy a 10. 10 mandamientos. ¿Ya? Pero estos 10 mandamientos servían, no se nota nada, como límites. ¿Límites para qué? Eran límites que implicaban si la persona estaba dentro o no del pacto. Entonces vuelvo a hacer de otra manera. En el Antiguo Testamento tenemos los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20. 10 mandamientos, mandamiento 1, mandamiento 2, mandamiento 3, mandamiento 4, mandamiento 5, mandamiento 6, mandamiento 7, mandamiento 8, mandamiento 9, mandamiento 10. 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos constituían una especie de límite. Si los cumplía, yo estaba dentro del pacto, de lo que llamamos hoy día el antiguo pacto. ¿Ya? Tengo 10 mandamientos, si los cumplía, estoy dentro del pacto. Si no los cumplía, me salía del pacto y no tenía la posibilidad de ser considerado parte del pueblo. Y eso significaba que como no era parte del pueblo, no podía presentar sacrificios de adoración, de alabanza, o sentarme a comer a la Pascua. A todo esto, en la Pascua que celebran hoy día Passover los judíos, nosotros celebramos la resurrección, los judíos celebran la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Eso hay que saber. Los judíos celebran hoy día la liberación de Israel del pueblo de Egipto, pero nosotros los cristianos celebramos la resurrección de Cristo. Y en inglés la Pascua judía se le llama Passover, pero a la Pascua cristiana le llamamos Easter. Y en español le decimos Pascua de Resurrección, a lo que corresponde el Easter. Bueno, el Antiguo Testamento, para poder celebrar la Pascua y poderse sentar a la mesa y comer el cordero pascual, porque se mataba un cordero y que se comía en familia, y fíjense, acuérdense, los católicos en términos generales no comen carne estos días, pero originalmente la Biblia ordenaba que se mataba un cordero y se comía el cordero en familia, ¿ya? Bueno, para participar de las comidas rituales, que habían varias, entre ellas esta Pascua, uno tenía que cumplir los 10 mandamientos. Si uno no cumplía los 10 mandamientos, no era parte del pueblo, entonces no podía sentarse con la familia a celebrar esta fiesta, la Pascua. Entonces, los 10 mandamientos implicaban límites, pero hay 3 condiciones o 3 situaciones que podía una persona presentar una ofrenda, no sacrificio, sino ofrenda de purificación. Y esta ofrenda de purificación
era para purificar el mueble que se había contaminado a razón de mi pecado, o del pecado de la persona. Pecado que se llama, comillas, pecado, en realidad el concepto de un pecado involuntario o contaminación involuntaria, que tiene que ver con, por ejemplo, fuiste a sepultar a tu sobrino. Ok, desde el mundo judío, 2000 años atrás, esto implicaba haberse contaminado por haber estado en contacto con un muerto. ¿Ya? Entonces no podría celebrar la Pascua judía. ¿Ya? No podía sentarse a la mesa a celebrar y a comer con la familia. Primero tenías que haber hecho un ritual de purificación y después de hacer el ritual de purificación puedes participar de las fiestas. Pero el ritual se demora 7 días, del principio a fin. Entonces, pero lo sepultaste hace un par de días, no alcanzaste los 7 días. Entonces no celebras. Pero para hacer, por decirlo así, haber participado en un entierro, estar en la casa de un muerto y haberlo tocado o estar debajo de la misma casa, implicaba que yo temporalmente quedaba como excluido, temporalmente, comillas, excluido, de celebrar las comidas propias de Israel o de acceder al altar para presentar sacrificios. Primero tenía que hacer un rito de purificación. La otra razón es si yo tenía una enfermedad de la piel, ¿ya? Que generalmente se identifica con la lepra, pero no necesariamente lepra. Por ejemplo, yo tengo un problema acá, que se me desgasta la piel con esto, con escribir, ¿ya? Con el roce, ¿ya? Inclusive cuando los dedos se topan, se me desgastan el lado. Es eczema, ¿no? Sí, ¿ya? Es básicamente eso. Entonces, y tengo decolorada la piel en ciertos lados. Pero bueno, el asunto es que el sacerdote diría, hay que examinar, y me examina y me diría, a ver, no, está bien, no hay problema. Ok, pero si yo, me dice el sacerdote, no hay problema, igual tengo que presentar una ofrenda de purificación, ¿ya? Porque supuestamente tenía lepra, pero no tengo lepra, ¿ya? Y la otra tiene que ver con los flujos genitales, tanto en el caso del hombre como en el caso de la mujer, más de lo normal, ¿ya? Si estas 3 razones eran suficientes para ser expulsado del campamento, y este es nuestro capítulo. ¿Por qué? Porque estas 3 situaciones que se llaman, los vamos a llamar pecados involuntarios, o sea, no son voluntarios, ¿ya? Fíjense lo que dice, comienza diciendo, capítulo 6, 3 impurezas rituales. Expulsen del campamento, capítulo 5, versículo 3 del libro. ¿Qué página? ¿Qué página es? Pastor. ¿Es la 57, no? Ya, página 57. Comienza diciendo 3 impurezas rituales. Expulsen del campamento a todo el que esté impuro por causa de una infección de piel, por flujo corporal o por haberse contaminado con un cadáver. Ok, 3 razones. ¿Qué había que hacer con con estas personas? ¿Qué dice el texto? ¿Qué hay que hacer con estas personas? ¿No? ¿Qué dice el versículo? ¿Qué dice? La primera palabra, ¿qué dice? ¿Qué había que hacer con estas personas? Expulsen del campamento a todo aquel que esté impuro. Ya, entonces, ¿qué había que hacer con las personas? Es sacarlos de ahí. Fuera, get out, Ajá. get out. Ya, fuera, expulsar. O sea, me acordé del presidente Trump. Deportar. Ya.
Ay, qué tontera. Expulsen del campamento. ¿Ya? Nunca más se van a olvidar de este chiste de mal gusto que hice. El texto dice que estas personas que se han contaminado con una de estas tres situaciones sean expulsadas del campamento. Pero no es que la expulsen y se queden así nada más. La idea es, ¿están estas personas contaminadas? ¿Tienen algún tipo de enfermedad? ¿O implica que están a riesgo de expulsarla? Pero para reintegrarla necesitan ofrendas de purificación. Y esa ofrenda de purificación en hebreo corresponde a la palabra hatá. ¿Ya? Que en español se tradujo de dos maneras básicamente: expiación y purificación. Pero no es que la persona sea purificada por la ofrenda, no. Lo que es purificado es el altar, es el lugar donde se presenta la ofrenda. Y ahí la persona no es que sea limpiada, sino que como ya está limpio el altar, el sacerdote proclama, declara que está limpio este personaje. Y que entonces puede participar de las comidas propias de los judíos, de la Pascua, por ejemplo. Hermano, la palabra expiación, que es expiación y purificación, sería nomás expiación. No, lo que pasa, esto siempre vamos a estar repitiéndolo, Okay. ¿ya? Siempre, hasta que se nos entre. Lamentablemente, la palabra expiación traduce tres palabras hebreas. Una que es hatá, que puede ser escrita con H o con J. ¿Ya? La otra palabra es asham y la otra palabra es kafar. Estas tres palabras, hatá, asham y kafar, se traducen como expiación, pero son momentos distintos. La palabra hatá tiene que ver con: tú te has contaminado por haber tocado a un muerto, o haber los flujos genitales, la regla en el caso de la mujer, el semen en el caso del hombre, y la enfermedad de la piel. ¿Te sanaste de eso? Sí, entonces tienes que presentar y aquí viene otra vez, si eres una persona común del pueblo, una cordera o una cabra, hembra. Degollas el animal, tomas la sangre del sacerdote, las cuatro puntas del altar de bronce y en la base del altar de bronce que estaba. ¿Para qué? Para purificar el altar. Ok, esto es purificación. Ok, y eso se traduce a expiación. Pero también hay otra palabra hebrea, asham, que también se traduce a expiación. Pero asham es: yo le debo plata a usted, acuérdese que le debo $1000. ¿Se acuerda del ejemplo? Entonces, me quedé con ese dinero. Y tiene que ir a Dios, porque usted no solamente le debe al hermano, le debe a Dios también. Y como le debe a Dios, debe llevarle al sacerdote específicamente otro animal. Tiene que llevarle al sacerdote un carnero. Se degolla el carnero, se toma la sangre, y la sangre de este carnero se va a la base del altar, pero no se va a las puntas del altar, sino solo a la base. Y el carnero, el animal entero, se le da al sacerdote, ¿ya? Y se lo come el sacerdote. Y a la par que dice esto, le devuelvo los $1000 que le debo, más el 20%. Esto es una ofrenda de restitución. ¿Comprende? Pero expiación también se traduce
como allá. Pero quiere decir otra cosa. Yo le estoy devolviendo algo que le debo. Pero también hay una tercera palabra, que es kafar. Y kafar es cuando ya hice la restitución, o sea, ya no le debo nada. También me limpié de la contaminación que tenía estas tres cosas. Limpié el altar, ya estoy listo. Y ahí puedo presentar un holocausto. Y entonces Dios mira el holocausto. Ya estoy limpio, ya no tengo problema con usted, pagué mis deudas. Y entonces Dios dice, acepto. ¿El holocausto es la oración o qué es? El holocausto, antiguamente. Ahora es la oración, ahora es la acción de gracia, ahora es presentarse a adorar al Señor, ahora todo es a través y en Cristo. ¿Comprende? Ya, eso es hoy día. Pero en el Antiguo Testamento, antes era, yo tengo un animal macho, otra vez, aquí importa. Tiene que ser un animal macho, ¿ya? Y tiene que o ser un cordero, o una cabra, macho, o un toro, macho. Lo tomo, lo degollo, tomo la sangre, ¿y la sangre dónde se va? A la base del altar de bronce. Y agarro el animal, lo desposto y lo monto encima del altar y lo quemo entero. ¿Ya? El holocausto, esto que estoy quemando entero, sube el humo a Dios, es adoración, 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 porque ese es el propósito. Acuérdate que Cristo vino a buscar adoradores, ¿ya? Y el propósito es que nosotros seamos adoradores. Y entonces, cuando yo presento el holocausto, Dios me acepta porque he sido cubierto, y esta es la idea del holocausto, con la misericordia y fidelidad de nuestro Dios. Como he sido cubierto con su misericordia y su fidelidad, Dios acepta mi adoración. ¿Ya? ¿Está claro lo que digo? Entonces, si me preguntas, ¿qué es expiación? Depende del contexto. Tengo que ver qué palabra hebrea se refiere ahí. ¿Por qué? Porque los traductores, no sé si no comprendieron esto, pero no hicieron la diferencia. Hubiera sido más fácil que cuando apareciera Jatá hubiera puesto ofrenda de purificación. Cuando apareciera Hashem hubiera puesto ofrenda de restitución. Y cuando hubiera aparecido Kafar hubieran puesto aceptación, cubiertos por la misericordia y fidelidad de Dios. Entonces, por ejemplo, el problema es, inclusive en nuestro lenguaje, el Antiguo Testamento no habla de sacrificio por el pecado. ¿Cómo que no habla? No, porque el sacrificio implica que Dios acepta. Y el animal que va por el pecado es una ofrenda para limpiar el lugar, para que después presentemos el sacrificio. Por eso hace la distinción. Acuérdate de nuevo, tengo la taza sucia, no puedo cambiar la taza porque no hay más taza. ¿Qué tengo que hacer? Lavarla. La lavo, y eso lo hago con la ofrenda Jatá. Está limpia la taza, ahora puedo servirme el café. Pero no es para mí, es para el Señor, como acción de adoración de alabanza. Y esa acción de ofrecerle al Señor, ¿con qué lo hago? Lo hago con un holocausto. ¿Ya? Y cuando Dios me acepta el holocausto y me dice, bien, es kafar, la aceptación. ¿Pero por qué? Porque Él me cubrió de misericordia y fidelidad. Y como estoy cubierto de su misericordia y fidelidad, Él acepta mi adoración. Pero si no, ya que es importante, si no estoy limpio, Dios no va a aceptar mi ofrenda.
Si yo aún tengo la deuda de mi pecado, Dios no va a aceptar la ofrenda. ¿Me entiendes? Y fíjate lo que ocurre. Voy a cerrar esto. Ocurre lo siguiente. Cuando Adán pecó, ¿de quién era Adán antes? ¿De quién era? ¿Quién era el dueño de Adán? Dios. Ok. Y cuando Adán peca, ya no es, ya no actúa, ya no vive para Dios. Ahora le está vendido al pecado. Ahora es del diablo. El diablo robó a Adán. Y todas sus generaciones robadas. La humanidad no le pertenece a Dios. Vamos a hablar de allá. Entonces viene Cristo. Se encarna en María. O sea, cuando Cristo se encarna en el vientre de María, cuando Cristo se hace hombre en el vientre de María, ¿Cristo era hombre antes? No. Entonces, pues, lo voy a decir de otra manera. Cuando Cristo llega a ser hijo de David, ¿Cristo era hijo de David antes? No. ¿Cuándo llega a ser? Cuando Se encarna. se encarna. Ok, ya eso es importante. Cuando Cristo se hace hombre en el vientre de María, ahí empieza una nueva humanidad. Un nuevo Adán, sin pecado. Y ahí esta nueva creación, que es Cristo hecho hombre, ¿ya? Sin pecado, santo, puro, nace, vive entre nosotros. Es la nueva humanidad. Camina, hace todo, enseña todo lo que leemos en las Escrituras. Es el nuevo Adán andando. Es la nueva humanidad, donde no había pecado, donde había fidelidad, donde había integridad, donde había santidad. Es el nuevo Adán. ¿Qué hace todo el mundo? ¿Qué hacemos incluso si nosotros hubiéramos estado ahí? Lo persiguen. Pero no solamente cuando llega a la cruz, sino antes. Imagínense el bullying que le habían hecho a este hombre bueno. Imagínense el bullying y que lo golpearan sencillamente porque no va a responder, y que le dijeran malas palabras porque no va a maldecir de vuelta. No, hay que ser tonto. Si te están pegando, tú devolví. Eso diríamos los hispanos, ¿cierto? No. Y marcamos bien el límite. Y damos. Por lo menos los de antes. No sé si los de ahora. Pero el asunto es que él no era como nosotros. Él era bueno. ¿Ya? La nueva humanidad. El nuevo Adán. Y toda su vida es probada para que peque. Y Satanás y las huestes de maldad vienen, todas las que se imaginen, se juntan para que ser tentado y para que peque. Porque si peca, vuelve a robar la nueva humanidad. Entonces, él ya no es tentado solamente, él es torturado. ¿Cuál es el propósito de esa tortura? Para que peque. Estando en la cruz le dicen, desciende de la cruz para que creamos. ¿Por qué dicen eso? Para que peque. ¿Ya? Y entonces muere sin pecado. Y al morir sin pecado, el Hasham está completo. La humanidad ha sido restituida. Y como murió sin pecado, la muerte no lo podía retener. Resucitó. Y cuando resucitó, fue hecho sumo sacerdote.
¿Comprenden lo que estoy diciendo? O sea, Cristo no era sumo sacerdote estando en la tierra. Llegó a ser sumo sacerdote cuando resucitó. Eso está claro, lo hemos leído en Hebreos hasta el cansancio. Y ahí, siendo el hombre perfecto, resucitado, entra a los cielos y puede llevar consigo mismo a toda la humanidad que ha creído en él. Buenos días. Y así estamos concluyendo la lección. Ay, siempre mal chiste. Cristo entra en los cielos y nosotros, por fe en Cristo, vamos con él. Y aquí importante, acuérdense que Cristo es el nuevo Adán, la nueva humanidad. Y nosotros, al creer en Cristo, en el momento de nuestra conversión, somos sepultados en Cristo, muertos en Cristo, sepultados en Él y resucitados en Él. Y participamos, buenos días, y llegamos a participar de este nuevo Adán. Y por eso nosotros somos la nueva creación en Cristo, porque Él es nuestro Hashem y Él hoy día es nuestro Hatá, nuestra ofrenda de purificación. Fíjense, y algo que ayer me hizo así. ¿Cuál es la sangre que nos purifica? ¿En qué momento? ¿En la cruz o en los cielos? Pero tú estuviste en la clase. ¿Por qué es eso? ¿Por qué en los cielos? Fíjate, si tú pecas hoy día, ¿a quién tenemos en los cielos? A Jesucristo. Y el texto dice, versículo más arriba, por su sangre somos purificados. ¿Por la sangre del pasado o la sangre del presente? La que derramó, ¿no? Pero más que eso, la que derramó en la cruz ya se quedó en la cruz. Se secó y todo. Pero Él entra por su sangre ante el santuario celestial. Y se presenta por su sangre en los cielos. Y es hecho nuestro sacerdote. Cuando resucita y entra, empieza su ministerio sacerdotal. Pero todo esto es por su sangre. Y ahí tienes que entenderlo. Porque Él venció la muerte. Todo esto significa por su sangre. ¿Ya? No es el líquido en la cruz. Es todo. Él venció la muerte y entró en los cielos porque Él derramó su sangre acá. Pero todo el proceso, todo esto que es, comillas, por su sangre, no es la sangre derramada en la cruz. Es como Él murió, resucitó, entró en los cielos. Todo esto es el concepto por su sangre. Y entonces, ¿por qué tú eres limpio? Por su sangre. ¿Pero qué significa eso? ¿Por la sangre en la cruz? No. Tienes que pensarlo así, en forma dinámica. No se quedó ahí. Resucitó. No se quedó ahí. Él entró a los cielos. No se quedó ahí. Se sentó a la diestra de Dios. Todo eso significa por su sangre. Entonces, nosotros lo pensamos de manera estática. Lo pensamos acá, en la cruz. Pero no, es usando este concepto de manera dinámica, acá. Estaba pensando en los circuitos. La información que procesan los circuitos no son estáticas, sino que van cambiando en la medida que va entrando esta información y va modificando y modifica otra parte del circuito, ¿cierto? Y entonces tú puedes decir, no, es que es por esto. Pero ya llegaste a esto otro, ¿cómo va a ser por eso? Pero todo cambia, ¿no? Desde el principio, todo cuenta, ¿no? Desde el principio. Bien dicho. Todo cuenta desde el principio. Pero no te puedes quedar en el principio para explicarlo todo. Pero necesitas empezar del principio. Pero tienes que continuar. ¿Ya? Continuar. Esa es como, ¿de dónde sale el río? El río sale de esa fuente. Por su fuente somos lavados.
¿A qué te refieres? Pero estoy bañándome acá. Sí, pero es porque hay una fuente allá. Entonces yo soy bañado en la fuente de allá o en el río acá abajo. Acá abajo. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Ok, en el caso de Cristo es, ¿dónde está Cristo ahora? El cielo. ¿Y cuál es la razón? Por su sangre. ¿Tú por qué fuiste perdonado? Por su sangre, limpiado. ¿Pero dónde? Es porque Cristo está en el cielo. Entonces, la mejor manera de plantear esto es, fíjate lo que voy a decir, por su vida indestructible, nos dice Hebreos. ¿Ya? Por su vida indestructible. Por eso he sido perdonado, por eso he sido lavado, por eso he sido aceptado. Por eso mi vida, aún ahora, yo muera, pero yo voy al cielo, por pura gracia, por su vida indestructible. ¿Ya? Entonces, estaba diciéndoles, otra vez resumiendo, que la expiación es 3 palabras, que debería haberse traducido, la primera Hatá, Hasham, Kafar, la primera debe haberse traducido como ofrenda de purificación, la segunda debe haberse traducida como ofrenda de restitución, la tercera debe haberse traducido como ser aceptado porque he sido cubierto con la misericordia y fidelidad de Dios. La Hatá se refiere a cuando yo he sido contaminado por un muerto o por líquido, secreciones genitales o por la lepra. Ahí tengo que presentar no un sacrificio Hatá, sino una ofrenda Hatá. ¿Por qué no sacrificio? La Biblia no le llama sacrificio. Porque el sacrificio es cuando se le presenta a Dios algo y Dios lo acepta. ¿Se acuerdan cuando Caín y Abel presentaron un sacrificio? ¿Caín fue aceptado o rechazado su sacrificio? Rechazado. Ok, entonces no se cumplió el ciclo, no se completó. Entonces eso no cuenta como sacrificio. Pero Abel fue aceptado. Y fue aceptado porque su corazón era bueno, básicamente. ¿Por qué? Porque al aceptar el sacrificio lo aceptaba al que sacrifica. Bueno, en este caso es, ¿por qué no se le llama al Hatá sacrificio? Porque, otra vez el ejemplo, el café, tengo solo una taza, está sucia la taza, tengo que lavar la taza. ¿Y cómo la lavo? Con una ofrenda Hatá. Con la ofrenda Hatá, lavo el lugar donde voy a presentar mi café. Entonces, lavo el vasito, después echo café y ahí le presento a la persona, que sería Dios, el café. Lo mismo. Mi pecado involuntario contamina el altar. Necesito limpiar el altar. Para limpiar el altar, presento una ofrenda Hatá. Sangre, o sea, animal. ¿Qué animal? En el caso del pueblo común, era una cabra o una cordera hembra, así específico. En el caso del pueblo común, nosotros una cabra o una cordera hembra. Degollo el animal, el sacerdote toma la sangre, fíjense, ya es simbólico, lo hace un sacerdote, esto de tomar la sangre, ¿ya? No lo hago yo ya, lo hace un sacerdote. Entonces, toma la sangre para el Hatá, las 4 puntas del altar, que tenían unos cuernitos, las 4 puntas, pongo la sangre, agarro el resto de la sangre y a la base. Y ahí purifico el altar. Y una vez purificado, puedo presentar el sacrificio. Por eso. Ahora, pero esto es purificación. Ofrenda a Hashem, le debo $1,000 a mi hermano, le tengo que pagar 1,200, pero a la vez tengo que hacer una ofrenda de restitución. ¿Qué animal era? Ahora es otro animal. Un carnero. Tomo la sangre, o sea, degollo el animal, tomo la sangre y se van a las puntas igual. ¿Se van a las puntas? No se va a las puntas. Porque ya no es purificación ¿ya? Sino que estoy solucionando un problema con un hermano del pacto. Y entonces, derramar la sangre habla del pacto, es como conectarme de nuevo al pacto, ¿ya?
Es como hacer conciencia que soy parte del pacto. Entonces, y a la par le estoy devolviendo los $1,200 porque era un 20% más. Decíamos que Cristo es el Cordero Hasham, Carnero Hasham, el que nos restituyó al Padre, porque hice la distinción entre el antiguo Adán, que fue robado por Satanás, y viene Cristo, se encarna, el nuevo Adán, es restituida la humanidad para Dios. Y es tentado, es probado, es sufrido, le llama Isaías 53, varón de dolores, es extremadamente maltratado. ¿Para qué? Para que peque. No peca, muere en la cruz sin pecado. Y como no hubo pecado en él, Hechos capítulo 2 dice que la muerte le fue imposible retenerlo, porque no había pecado en él. Y entonces él es la nueva humanidad que es recobrada para Dios. Y nosotros que hemos creído en él, somos hechos nueva criatura, porque hemos muerto en Cristo y resucitado en él. Somos nueva creación. El Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Nos hace entender esto y nos da el poder para vivir una vida de integridad. Nos da el poder para decir, no, para allá no voy. Si yo era bueno para tomar, no. El que era bueno para tomar murió en la cruz, resucitó y soy una nueva criatura en Cristo y tengo el poder para decir, no, para allá no. ¿Por qué? Porque puedo vivir santamente porque yo vivo en Cristo. Ok. El hecho es que cuando Cristo entra en los cielos, Hebreos nos dice que purifica nuestras conciencias, purifica el lugar santísimo, purifica todo arriba cuando entra en los cielos. Y acá es una cosa interesante, porque todo esto es lenguaje sacerdotal. ¿Y cuándo Cristo llega a ser sacerdote? Cristo llega a ser sacerdote después de la resurrección, no antes. Y todo esto para decir que nosotros hemos sido aceptados en Cristo. Y ahí es Jatá, ofrenda de purificación, Hasham, ofrenda de restitución, Kafar, esencialmente adoración. Adoración que por Dios es aceptada en Cristo. ¿Estamos? Ya, volvamos a nuestro librito. ¿Qué hora es? 10:15. Nos quedan 15 minutos. Capítulo 6, 3 impurezas rituales. ¿Qué había que hacer con estas 3 personas que aparecen aquí en Números capítulo 5, versículo 3? ¿Qué hay que hacer? Ok, ¿y Trump qué le llama a esa palabra? ¿Cuál era el chiste, joven? Deportarlo. Ok. Pero no era a causa de la indocumentación. Era por enfermedad de la piel, flujo corporal o por haberse contaminado por un cadáver. Esas 3 razones. Acuérdense, los 10 mandamientos eran los límites que nos hacían quedarnos dentro del pacto. Pero estas 3 eran expulsiones, comillas, temporales. El concepto de pureza ritual, dice acá, en el Antiguo Testamento revela mucho más que un conjunto de normas ceremoniales. Estas leyes detalladas en textos como Números capítulo 5, versículo 1 al 5, y el libro de Levítico subrayan la santidad de Dios, la separación del ser humano de la vida divina debido al pecado y la necesidad de una purificación que permita la comunión con el Creador a través de diversas categorías de impurezas relacionadas con la enfermedad, los flujos corporales y la muerte. El Antiguo Testamento ilustra cómo la vida, el pecado y la muerte están intrínsecamente conectados, apuntando finalmente a la ofrenda redentora de Cristo. A la obra redentora. Gracias por la corrección. Fíjense, estas 3 impurezas que vamos a hablar, hablan de muerte, ¿ya? Por eso
Las tres hablan de muerte, de la fragilidad del ser humano respecto a la vida de él. Entonces, y el altar habla de vida. Siempre tenemos que entender esto. El altar y todo lo que pasa en el tabernáculo, el altar de bronce, el altar de oro y el propiciatorio, tiene que ver con la vida. ¿Ya? Contexto en Levítico de número 5, pureza y exclusión del campamento. En Números capítulo 5, verso 1 al 5, Dios ordena a los israelitas que expulsen del campamento a quienes padecen enfermedades de la piel, experimentan flujos corporales genitales o han tocado un cadáver. Esta medida no se basa únicamente en razones de higiene, sino que tiene un profundo significado espiritual. El campamento es el lugar donde Dios habita entre su pueblo. Por lo tanto, cualquier cosa que simbolice corrupción o muerte debe ser separada para preservar la pureza o limpieza del lugar. Las impurezas descritas en número 5 reflejan la proximidad del ser humano a la muerte y al pecado. Las enfermedades de la piel representan la corrupción visible del cuerpo. Los flujos corporales genitales reflejan la fragilidad de la vida y la transmisión del pecado de generación en generación. Y el contacto con cadáveres señala la separación radical entre la vida asociada con Dios y la muerte como consecuencia del pecado. Romanos 6:23. Esta separación entre pureza e impureza ilustra la necesidad, y aquí está mal el texto. ¿Por qué está mal? La necesidad de un... Sacrificio expiatorio. ¿Por qué está mal el texto? Creo que sería un ritual, tiene que ser un ritual. Ok, y no un sacrificio. Ya, porque el sacrificio viene después del ritual. Ok, entonces debería decir una ofrenda expiatoria, no sacrificio. Y purificador que permita la limpieza de los inmuebles sagrados para llevar a cabo la restauración de la relación entre el hombre y Dios. Y aquí digo de nuevo, se toma el animal, se purificaba el altar, no se purificaba la persona, ¿ya? Porque ya la persona estaba limpia, por eso podía presentar la ofrenda de purificación, pero del altar. Entonces, pregunta 1. ¿Cuál es la razón principal de la exclusión de los impuros del campamento en número 5? Higiene pública, mantener la pureza del campamento, evitar enfermedades contagiosas, penalizar a los enfermos, regular la convivencia social. La B, como dice mi hermano Isidro. Pregunta 2. ¿Qué representa el contacto con cadáveres en el contexto de las leyes de la pureza? Fragilidad de la vida. B, santidad del campamento. C, la separación entre vida y muerte. D, la necesidad de sacrificios regulares. E, la transmisión de enfermedades. ¿Cuál de todas? La santidad del campamento. La No, separación. la separación. La C, por supuesto que todas implican la santidad del campamento, Sí. pero la C habla de esto del contexto del contacto con cadáveres, la separación entre vida y muerte. Entonces, vamos a ver, vamos a leer esta sección y ahí vamos a concluir. Categorías de impurezas rituales: enfermedad de la piel. Las infecciones cutáneas, como lepra, simbolizan la corrupción visible y la contaminación espiritual. Hermano, y esto es importante, el capítulo, Levítico tiene 2 capítulos enteros que hablan de la lepra, ¿ya? Y nosotros lo pasamos así como, la lepra, no importa. Pero hay 2 capítulos enteros, capítulo 13, capítulo 14. Y están como en el proceso de purificación del enfermo de lepra, están contenidos
todas las ofrendas, la ofrenda Jatá, la ofrenda Shan, el sacrificio de holocausto, todo está ahí. Es como si una reconsagración del sacerdote se produjera otra vez. Es muy, imagínense, 2 capítulos enteros del Antiguo Testamento hablaban de esto, y particularmente de un libro fundacional de Israel, como era Levítico. Dios tenía algo que decirnos, eso es. Nosotros le damos importancia a un versículo y decimos, ese, le damos vuelta, pero aquí hay 2 capítulos enteros y los pasamos como no significara nada. Bueno, eso. En Levítico 14 se prescribe un proceso detallado de purificación para los leprosos sanados, los que eran ex leprosos, incluyendo sacrificios específicos para limpiar la contaminación del altar de bronce. La exclusión del campamento no solo protege la comunidad, sino que enfatiza la necesidad de mantener limpios los lugares que hacen posible la reconciliación con Dios. Jesús desafía esta norma al tocar y sanar a los leprosos, como se describe en Marcos 1, 40 al 45. Este acto no solo muestra su gran compasión, sino que también declara su poder sobre toda impureza, demostrando que Él es la fuente de limpieza, santidad y restauración. Y aquí importante, cuando Cristo toca al leproso, la ley dice que el que toca al leproso queda contaminado. Pero pasa todo lo contrario con Cristo. Cristo toca al leproso y el que es limpio es el leproso. Y aquí importante esto, porque la sola presencia del Hijo de Dios, del Cristo, purifica. No importa tu pecado, no importa tu maldad, no importa lo que hayas llegado a vivir o a hacer. Si tú llegas a Cristo diciéndole, Señor, si quieres puedes limpiarme, Él va a decir, sí, quiero ser limpio. Y es su presencia que nos limpia. Ok, flujos genitales. Los flujos corporales, incluyendo la menstruación y las emisiones seminales, causaban una impureza temporal que afectaba al individuo y a quienes lo tocaban. Esta ley es descrita en Levítico 15, simboliza la transmisión de la fragilidad humana y la posibilidad de tener hijos que son esencialmente esclavos del pecado. Pero en Marcos 5, 25 al 34, Jesús sana a una mujer que sufría un flujo de sangre crónico, desafiando las leyes de pureza y mostrando que en Él hay sanidad y restauración completa. Ahora, lo genial es que uno ve particularmente a Marcos y se encuentra con el leproso sanado, esta mujer con flujo de sangre sanada y luego resucita un muerto. ¿Por qué? No debe ser accidente. No. Es porque va dirigida a las impurezas, no solamente del cuerpo, sino también del alma. La sola presencia de Cristo, su contacto, el creer en Él, nos limpia, nos purifica. Amén. Fíjate, dice finalmente esta sección, contacto con cadáveres. Tocar un cadáver es la impureza más grave, ya que la muerte representa la separación máxima de la vida divina. La purificación de quienes entraban en contacto con cadáveres requería sacrificios específicos, como se detalla en Números 19. Sin embargo, Jesús confronta esta impureza al resucitar a los muertos, Lucas 7:11, Marcos 5:35, mostrando que Él tiene poder sobre la muerte misma. La muerte contaminaba, pero Cristo, al tocar el muerto, lo resucitaba. Y fíjense cómo la acción de resucitar es paralelo a la acción de resucitar es paralelo a la acción de purificar. A ver, ¿cómo digo eso? El leproso, ¿a quién contaminaba? Al que lo tocaba. Pero Cristo lo tocó, lo limpió,
La acción de limpiar se corresponde a la acción de resucitar. Si el leproso está como está, es hecho limpio. Si el muerto está como está, resucita. La purificación del leproso se corresponde a la resurrección del que estaba muerto. Acuérdense de esto, por favor, ¿ya? Entonces, ¿qué acabo de decir? La purificación del leproso se corresponde a la resurrección del muerto. ¿Ya? Entonces, pregunta 3. ¿Qué simbolizaba las infecciones de piel en el contexto del Antiguo Testamento? Enfermedades hereditarias, corrupción física y espiritual, consecuencias del descuido personal, la necesidad de higiene ritual, el temor a Dios. ¿Cuál? Corrupción física y espiritual. Corrupción física y espiritual. Número 4. ¿Qué hizo Jesús al sanar la mujer con flujo de sangre en Marcos 5? A. ¿Rompió las leyes de pureza ritual? Sí, también rompió las leyes, pero esa no es la respuesta. ¿Declaró la inutilidad de las leyes mosaicas? No. ¿Mostró su autoridad para purificar? En la C. ¿Rechazó las normas culturales de su tiempo? ¿Prohibió la exclusión social? Ok. Entonces, hasta ahí vamos a quedar. Hermano, ¿podría el próximo domingo seguir con la clase? Sí, hermano. Ok. Claro que sí. Y voy a decir lo que dije al comienzo. Lo que dije al comienzo fue, tengo 10 mandamientos. 1, como si fuera un reloj. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estos 10 mandamientos están en la Biblia. Estos 10 mandamientos eran los límites que me especificaba si estaba yo dentro o fuera del pacto. En este caso estamos hablando del antiguo pacto. Si tú quebrabas, si eras parte de Israel, y tú quebrabas o incumplías estos mandamientos, fuera del pacto. ¿Ok? Fuera del pacto. Ahora, habían otras causas de exclusión. Habían otras causas de exclusión, pero exclusión temporales. ¿Ya? Y aquí importante, esta era exclusión definitiva. Sí, de hecho, hermano, todo lo que está ahí dentro de este, como relojito que dibujaste, los 10 mandamientos, casi todas era pena de muerte. Por eso. Ni siquiera era exclusión, o sea, no era que te vamos a expulsar, no, era pena de muerte. Ya, entonces, bueno, tienes toda la razón. Lo que pasa es que estoy pensando que la expresión es inexpiable. Inexpiable, sí. ¿Ya? Esa es la idea. Son pecados inexpiables. No hay posibilidad de purificación ni de perdón. ¿Ya? Y cuando David peca, como pecó, matando a Urías, involucrándose con la mujer de Urías y después mandándolo a matar, lo único que le queda a David es el Salmo 51, dice, conforme a tu gran misericordia, conforme a tu gran compasión, límpiame. No había otra posibilidad más que acudir a la compasión y misericordia de Dios en el pecado de David. Y Dios le respondió, porque en el sistema del antiguo pacto no había contemplado la posibilidad de expiación por ningún sacrificio. Pero habían exclusiones temporales, y estas exclusiones temporales eran por 3 razones. Tocar un muerto, un problema de piel o flujos genitales. Si habían estas 3 situaciones, aquí había una ofrenda de expiación
que era posible llevar a cabo, que era el objetivo no de purificarse a sí mismo, sino que una vez que yo he solucionado el problema, ya no tengo flujo, ya no toqué otra vez muerto, dejé de tocarlo, ya no hay caso, en mi caso muerto, y ya mi piel está sanada, ahí yo tengo que ir a presentar una ofrenda de expiación para purificar el altar que ha sido contaminado a causa de mi pecado. Después que pongo la sangre sobre el altar que ha sido contaminado en razón de mi pecado, puedo participar de las comidas cultuales, como la Pascua, o participar de los sacrificios. ¿Ya? Ese es el orden. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Clarísimo, yo creo. Pero no se preocupe, voy a seguir explicando. Hermano Isidro, por favor, diríjanos en oración. Oremos, hermano, demos gracias al Señor. Padre celestial, bendito Dios, gracias porque eres bueno para con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que nos da venir, Señor, y escuchar el tiempo de alabar tu nombre, Señor, de aprender más de ti, Señor. Gracias por el tiempo que los hermanos, Señor, que trabajan para ti, Señor, y para enseñarnos usted por medio de ellos, Señor. Gracias. Pedimos que te quedes con nosotros. Gracias, Señor, por resucitar, Señor, por estar sentado a la diestra de Dios Padre, Señor. Amén. Intercediendo por todos nosotros, Señor. Gracias, Señor, por ese triunfo sobre la muerte, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor. No nos alcanzaría el tiempo de nuestra vida, Señor, para agradecerte, Señor. Buscamos tu santo nombre, Señor. Ayúdanos, Señor. Quédate con nosotros en los servicios de oración a tu nombre, Señor. Que todo sea agradable a ti. Santo momento, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.